A esta hora de la mañana iniciamos nuestra ronda de entrevistas. La posibilidad de una eliminación parcial o progresiva de los subsidios, sobre todo del gas, es una posibilidad más real ahora que el presidente de la República ha dado como plazo la finalización o la puesta en marcha de todos los proyectos hidroeléctricos e iniciar la conversión de esta transformación de la matriz energética, que las cocinas que usan gas pasen a ser cocinas eléctricas. Para ello, obviamente, habrá que incluso cambiar los hábitos de costumbre y la compra o adquisición de estas herramientas, como son las cocinas eléctricas y no a gas. Y, por supuesto, habrá incluso un subsidio al consumo de la energía eléctrica, una vez que, como digo, todas las centrales hidroeléctricas, los proyectos estén en marcha en promedio de 2 años, más o menos, lo que ha dicho el presidente de la República. ¿Qué implica esto en la eliminación de los subsidios que al país le cuesta ahora alrededor de 4 a 5 mil millones de dólares al año en subsidios en general, incluyendo la gasolina y el gas? Para entender un poco esta dinámica energética está una persona que sabe del tema y hace análisis. El ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre se encuentra con nosotros en Quito, es un analista de sectores petroleros. ¿Cómo está usted, don Rodrigo Gómez? Bienvenido. Byron, buenos días a todos los televidentes. Qué gusto estar por estos lados, sí. Gracias a usted. Esta posibilidad real, como dice el presidente, es más barata subsidiar 40 kilovatios por familia al mes, de lo que se le escuchó en alguna de las declaraciones, que seguir pagando el subsidio al gas, que en la actualidad tiene un precio internacional de casi 15 a 20 dólares, y lo que se paga ahora es prácticamente $1.25, $1.50 al consumidor final, subsidiando casi el 90% de ese costo. ¿Es real y técnicamente posible hacer esta transición a la energía eléctrica para el consumo del gas en los hogares? A ver, yo creo que cuando estamos hablando de materia de subsidios, particularmente a subsidios de combustibles, vamos a tener que diferenciar lo técnico y lo político. El tema de la eliminación de subsidios es algo que se viene hablando en el Ecuador prácticamente toda la década del 2000. Ya en 2008 inclusive el FMI solicita al Ecuador la eliminación de subsidios. Hay un sinnúmero de estudios que plantean el costo real de los subsidios a la economía nacional, y es importante tener siempre en cuenta que el subsidio que se da desde el gobierno central a un sector o a toda la población, de una forma u otra lo está pagando el mismo pueblo ecuatoriano. Entonces ese es un tema que es importante. El subsidio sale del bolsillo de los mismos ecuatorianos siempre. Luego, pasar técnicamente del gas a lo eléctrico es factible y es viable. En el Ecuador, lamentablemente, no se utiliza gas natural como se utiliza en Colombia, como se utiliza en Chile, como se utiliza en Europa, Estados Unidos. Y aquí todavía estamos quemando el gas natural en el distrito amazónico, que es una pérdida. Ya tenemos algo de utilización de gas natural a través de los proyectos en el Oro, y transportado, en lugar de gasoducto, transportado por tanqueros hacia las plantas de cerámicas en Cuenca y hacia a la industria en Cuenca. Eso es muy positivo, porque el gas natural es un producto limpio, es un producto que se puede quemar fácilmente, es una fuente de energía, pero no tiene el costo del GLP, porque el GLP ya es un producto elaborado, claro, es gas licuado de petróleo, es otra cosa muy diferente. Sí, el tema de la utilización de energía eléctrica ya con el ingreso de los nuevos proyectos, pues también es muy interesante. Sí es importante ver cuál va a ser la cuantificación, cuál va a ser el impacto real. Si son 40, yo le había escuchado al presidente, 60 kilovatios, hablamos de un cierto número de galones en combustible para ciertos sectores. Estamos hablando del regalo de estas cocinas de inducción, que son una mezcla de eléctrico-magnéticas. Yo creo que hay ahí todavía mucha tela que cortar. Y un tema que sí es importante es que debemos dejar de manejar en materia de subsidios como un proyecto electoral. Porque realmente cada que se habla de subsidios, no solamente a los combustibles, sino el sinnúmero de subsidios que tiene el Ecuador, que ya estamos hablando de 6.600 millones de dólares, de acuerdo a la última proforma presupuestaria, donde 4.500 representan gas y gasolina,
ya estamos hablando de valores muy importantes, pero sí no podemos vincularlos al tema electoral. Y eso sí me llama la atención que haya planificado para 2016 cuando tenemos elecciones en 2017, viendo la lógica de lo que se ha llevado en los últimos 10 o 15 años atrás en la misma materia, ¿no? ¿Usted le ve un cálculo electoral a las declaraciones del presidente Correa en este tema? Yo creo que el presidente Correa es un economista muy conocedor del tema, maneja muy bien los números. Y como tal, yo creo que siempre se ha medido este tema. O sea, el caso de un subsidio, que es el caso del bono de desarrollo humano, siempre se ha ido midiendo en materia electoral, y no solamente con el gobierno actual, sino con los gobiernos anteriores. Esto de aquí nace con el gobierno de Maguad realmente, y ha ido creciendo previo proceso electoral. En el último proceso electoral salió de 35 a 50, pero ahí sí recordemos, como decía yo antes, en el caso de los subsidios siempre alguien los paga. Entonces, para poder subir de 35 a 50, hubo una ley económica urgente que salía esto de la banca privada. Y esa banca privada a la vez repartía hacia todo el sector usuario de la banca, de manera directa o indirecta. Ahora, esta posibilidad de que se explote el Yasuní ITT, todo apunta a que va a ser así. Hemos tenido casi 2 años de la iniciativa. Se han formado comisiones especiales, al más alto nivel, visita de países, jefes de Estado. Lo único que se ha logrado conseguir son 380 millones de dólares de una media de 3.000 millones. Según los expertos y entendidos, las reservas del Yasuní ITT serían más de 6.000 millones de dólares en reservas petrolíferas. De explotarse el Yasuní ITT, ¿dónde queda esta conversión o matriz de la matriz energética, cambio de la matriz energética de la que tanto habla el gobierno que será en los próximos 3 o 4 años? Porque explotar el ITT significa más petróleo y por ende eso habrá que consumirlo, habrá que quemarlo y seguimos bajo la modalidad de explotación de materias primas, en este caso petróleo. A ver, seamos francos, el tema Yasuní no es un tema nuevo, el tema ITT, originario del famoso ITI, que era ITTI, es un tema que viene tratándose en el sector petrolero más de 20 años. Realmente hay alrededor de 3 o 4 pozos exploratorios, si la memoria no me falla, y sobre esos pozos se han hecho las proyecciones y prospecciones de cuánto más o menos podría haber en subsuelo. ¿Cuánto hay? Realmente lo vamos a saber cuando ya se haga una investigación mucho más profunda, una exploración mucho más avanzada. El plan B, como se llama hoy en día, siempre fue un plan totalmente viable y totalmente consciente, y hay proyectos inclusive de producción anticipada de petróleo para el ITT, y sabemos que parece que ya se va a mover un poco las cosas y probablemente no quede como ITT, sino se reduzca uno de los bloques, porque parece que no hay una certeza de qué hay y de qué cantidad de crudo tiene. La importancia de la biodiversidad de la zona es indispensable y es algo que es un recurso no renovable real, y es un recurso que se puede, completamente perecible, no como un impacto hacia el Ecuador, sino hacia el mundo entero. Yo sí vería que en el caso de que el presidente tome la decisión, que parece que es lo que está apuntándose ya, porque vemos que la parte un poco de corazón, un poco poética de la romántica. No explotación del ITT, Sí. Romántica, gracias, sí, de la no explotación del ITT y que alguien nos pague por no hacerlo, porque ese es el otro tema, de alguien nos pague, cuando esa debería ser una decisión soberana del Ecuador, no creo que deberíamos haber estado esperando lo otro. Es un tema que ya se venía a venir. ¿Qué deberíamos hacer? Ok, si ya se piensa explotar ITT, sí deberíamos ser muy claros y muy específicos. No podemos jugar albures a contratos directos con empresas, la que fuere. Tenemos que jugar con reglas de licitación abiertas, públicas, extremadamente exigentes en materia de responsabilidad social y ambiental. Y ante todo, no olvidarnos que el Ecuador tiene un sector petrolero mediano, grande, muy propio y muy sólido como empresa nacional. Y no solamente favorecer a las grandes multinacionales, como se ha venido haciendo en los últimos años, sino también recordar que ese sector ecuatoriano, ese sector petrolero nacional, pues también es el que genera las fuentes de empleos, genera las fuentes de ingresos para el país y es el principal generador de impuestos para el país. O sea, sí es un tema complejo. Paralelamente a esto, tenemos que ver
que la producción petrolera en el Ecuador no ha incrementado en los últimos 8 años, más bien por el contrario, ha tendido al decrecimiento, algo ha subido este último año, y que tenemos un proyecto de refinería del Pacífico, precisamente en la provincia de Manabí, que hasta que no se resuelva si se explota o no se explota el ITT, no vamos a tener crudo para procesar en esta refinería. Así es. Entonces tendríamos que traer crudo de fuera. Hay un proyecto que escuché del Orinoco por una tubería. Don Rodrigo Gómez de la Torre. El oleoducto, sí, pero realmente habría que aterrizar bien. Caso contrario, terminaríamos con un complejo habitacional en el Aromo más que una refinería. Don Rodrigo Gómez de la Torre, muchas gracias por su análisis técnico. Byron, muy amable. El experto y analista petrolero Rodrigo Gómez de la Torre, hablando sobre esta posibilidad de la explotación de ITT y sobre la transformación de la materia energética y la eliminación de los subsidios con el combustible del gas y la gasolina. Al volver de la pausa estará con nosotros el exministro de Salud, Francisco Andino, a hablarnos sobre esto de la gripe H1N1. ¿Es una epidemia controlable o qué es lo que sucede con el manejo de la salud pública? Volvemos luego a la pausa.